Mm, Primero, señalar que sí se dio a conocer que a nivel de la Defensoría del Pueblo se conoce de alrededor un caso por día, ¿no? De violencia contra la mujer, de delitos enmarcados en la 348, ¿no? Ya, Ya sea violencia intrafamiliar, violencia sexual, ah, eh, diferentes tipos de delitos que están, ¿no? Contemplados en esta norma, pero no solo de mujeres mayores, ¿no? Sino también de niñez y claro. adolescencia. Entonces, pero no solo porque sean casos nuevos o que cada día nosotros conozcamos un caso nuevo, sino que también en el marco de los servicios que brinda la Defensoría del Pueblo a la población, son acciones de orientación, tal vez de casos que ya están siendo sustanciados, casos nuevos, evidentemente, o también otro tipo de acciones, de acompañamientos que nosotros realizamos, pero que definitivamente diariamente por lo menos conocemos uno de estos casos para poder realizar alguna acción defensorial en estas situaciones. Bien decía usted, hay diferentes tipos de violencias, ¿no? Exacto. La violencia sexual, perdón, la violencia psicológica, decía usted, ¿no? Que es una Sí, de sí, las sí, sí. violencias tal vez que más se dan, pero que son una de las más invisibilizadas, Eh, ¿no? Porque obviamente los efectos o tal vez las víctimas no logran identificar tal vez este tipo de no tiene el violencias, ¿no? conocimiento, ¿no? Claro, porque a veces se normaliza esa violencia psicológica, ¿no? El desmerecimiento a la pareja, ¿no? Con insultos, con acciones, con palabras que se van reproduciendo en el día a día, en el cotidiano, pero que van afectando, ¿no? El interno, el yo, la mente de la Claro, víctima, y bueno, hasta poder identificar este tipo de violencia y hay una afectación, ¿no? Evidente correcto. en la víctima. Pero hay que también tomar en cuenta, más allá de la violencia psicológica, la física, la sexual, son varios casos, varias situaciones, varias realidades que viven las víctimas, las mujeres generalmente, pero Ujú. son en los temas de violencia enmarcados en la 348, son pues tanto violencia en razón de género, tanto masculino como femenino, ¿no? Y eso también es importante siempre aclarar para que se pueda ir sacando del imaginario social de que tenemos una ley que protege solo a las Ay, mujeres, ¿no? sí, sí. Bien Entonces, que lo claro, dijo, porque le digo, es así, ¿no? No se tiene conocimiento de la ley 348, ¿cierto? Los alcances que tiene. Y bien que toque ese tema, porque dice, ¿y los hombres en qué quedamos? No, 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 no es así también. claro, y eso también se debe pues a las estructuras machistas en las que todavía vivimos en el país, ¿no? Exactamente. Cuando se habla en algunos espacios libres, abiertos, con la gente, con organizaciones, y uno se refiere a este tipo de violencia, pero en la que el hombre es víctima, es infalible ver a la gente que a uno lo acompaña reírse, ¿no? Porque obviamente, y cuando se habla también de denunciar, también uno de los factores que influye para que haya un mínimo porcentaje de denuncias de hombres, es porque obviamente también existe una cierta vergüenza la denuncia, sin dejar de lado también la mala aplicación que se hace tal vez de algunos operadores de justicia, de una mala interpretación de la ley. Usted decía, ¿por qué los casos siguen aumentando? Tal vez hay un desconocimiento, evidentemente hay un desconocimiento también de una parte de la población, pero principalmente en el caso cuando tienes a un hombre víctima de Ya. violencia, a veces existe una mala interpretación, una mala aplicación de la norma. También, Perdón, tal vez la falta de socialización, justamente, ¿no es cierto?, de la 348, para que la gente tenga pleno conocimiento de los alcances que tiene esta ley, ¿no? Tal vez sea uno de los factores, ¿no es cierto?, que tal vez no se está tomando en cuenta darle mayor énfasis a lo que significa la socialización de este tema. lo que pasa es que, bueno, ya estamos a más de 10 años, ¿no? De la vigencia de la ley, y hablar sobre una socialización luego de 10 años y una falta de socialización, creo que no es el camino, ¿no? Que hay que seguir ¿Cuál para sería poder entonces? cambiar esta realidad, sino de que se tiene que, como decía, ¿no? Se tiene que, a partir de la denuncia, lo que pasa es que, y eso hay que entender, nuestro país sigue siendo un país
que tiene una cultura machista, en la Ya. que el hombre, la mayoría, tiene vergüenza de denunciar, ¿no? Porque obviamente pues ha sido criado también, ¿no? En un círculo en el que es difícil que un hombre pueda sufrir violencia, pero también sumado a ello es la falta de una aplicación adecuada de lo que es la norma. Pero algo que yo quería abordar el día de hoy, cuando usted me hablaba para poder abordar Sí, este sí, tema sí. de la violencia contra la mujer, es la violencia extrema, ¿no? Y esa es la violencia más que más cala en una familia, también a las víctimas indirectas, como es el feminicidio. Lamentablemente en nuestro país, hasta el 15 de abril, y son los datos oficiales desde la Fiscalía General, hasta el 15 de abril tenemos 26 casos de feminicidio y casi duplicándose los casos en comparación al año pasado. Entonces, ¿qué dan cuenta aquello? De que la violencia extrema contra la mujer, como es dar muerte a una mujer, se ha aumentado. Las formas de muerte de las mujeres cada vez son más violentas. Recordemos estos casos de un adolescente que fue encontrada en Santa Cruz en un alojamiento luego de varios días. Entonces son situaciones que obviamente preocupan y que lamentablemente en nuestro departamento no estamos ajenos a ello. El caso de esta señora que desapareció con su hijito en una comunidad, evidentemente hay una persona implicada que es su pareja, ¿no? Ya. Su expareja, y que bueno, la fiscalía ha ampliado la imputación por feminicidio e infanticidio. Entonces veamos cómo va avanzando la investigación, cómo termina el caso, pero si el caso se generan las pruebas necesarias para poder sustentar una acusación y sobre estos delitos, lamentablemente nuestro departamento ya sumaría las cifras, ¿no?, de feminicidio que ya hace ¿Se tienen unos datos 2 de nuestro años. departamento? Claro, este caso se dio dentro del departamento. O sea, la cantidad de casos. No, gracias a Dios, es lo que le estaba Ah, por porque decir. a veces, Hace 2 años ya. que nosotros estamos como que sin sumar las cifras fatídicas, Ok. ¿no? Y ese era un buen índice, ¿no? Pero lamentablemente este año con este caso estaríamos sumando a las estadísticas, ¿no? Entonces el tema de la violencia contra la mujer es un tema bastante amplio y es lo que yo le decía sobre la 348. Usted decía, falta socialización. Considero que lo que falta es Ya. hacer una interpretación, pero además responsable, ¿no? Más allá de socializar la 348, hay que hacer un análisis responsable de la 348 y ver por qué seguimos teniendo casos de violencia contra la mujer, por qué la ley se tiene, ¿no? Esa ¿Qué es lo que está fallando? exacto, y Yo es creo que por necesario ahí, hacer ¿no? y Sí. con datos, ¿no? Claro. Con investigaciones, con datos. ¿Por qué solo se habla de la mujer como la mayor víctima de casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo? No es porque, bueno, pues las mujeres, se quiere proteger más a las mujeres, sino que las estadísticas dan cuenta, ¿no? Claro. De que cada... Eso refleja. reflejan, los datos reflejan, las investigaciones reflejan que es una realidad, Bueno. que hay que seguirla hablando, trabajando definitivamente, y estos espacios justamente son también para ello. Justamente, ¿no? Eso es el pensamiento que tenemos acá, por eso la invitación a usted, y nos queda corto siempre el tiempo, pero el compromiso está en otro momento, convocándola nuevamente para seguir hablando de este tema, seguir tocándolo, porque definitivamente la mejor manera de llegar a buscar, no la solución definitiva, pero buscar, ¿no es cierto?, de una u otra manera poder sacar todo esto y que nos sigamos incrementando los casos, los índices. Doctora, muchísimas gracias. No, Martín, los agradecidos somos nosotros. Este es un tema bastante importante, Sí, ¿no? sí, Que afecta sí. mucho a la sociedad, no solamente a las víctimas directas, sino también indirectas, que es el entorno familiar y la sociedad también en su Sin duda. conjunto. Y nosotros prestos pues a poder siempre estar dispuestos a poder hablar de estos temas. Ok, muchísimas gracias. Amigos, pausa y volvemos.